Monterrey, Nuevo León. Marzo de 1995. El aire es denso, asfixiante, pesado y cargado con el resentimiento y el odio visceral de más de 90 millones de mexicanos, en una modesta, fría y precaria casa de la colonia San Bernabé, muy lejos de los palacios de mármol, las cumbres presidenciales de Europa y las oficinas de cristal, un hombre diminuto, calvo, y con la mirada inyectada en una profunda paranoia se somete a una patética, absurda y casi esquizofrénica huelga. De hombre, este no es un activista de los derechos humanos luchando por una causa noble. Este es el hombre que apenas unas semanas atrás era considerado el semidios absoluto de la política mexicana. El economista brillante, frío y calculador educado en Harvard, que prometió llevar a México al primer mundo. Es Carlos Salinas de Gortari. Afuera de esa pequeña habitación, el país que él gobernó con puño de hierro está literalmente en llamas. El peso mexicano se ha desintegrado en el infame error de diciembre. Las tasas de interés están devorando implacablemente los hogares, los negocios y las vidas de millones de familias de la clase trabajadora que lo han perdido absolutamente. Todo de la noche a la mañana. Los cárteles de la droga comienzan a adueñarse de las calles tras un año bañado en sangre política. Su propio hermano, el intocable de la familia, acaba de ser arrestado y arrojado a una celda de máxima seguridad bajo los terribles cargos de enriquecimiento ilícito y asesinato intelectual. El arquitecto del México moderno, el hombre que soñaba con ganar el premio Nobel, ahora es el villano más odiado, repudiado y vilipendiado en la historia de la nación. Acorralado, desesperado, y viendo cómo su legado de cristal se hace añicos frente a sus propios ojos, Salinas prepara su escape. Un exilio dorado, silencioso y cobarde hacia la lejana Irlanda, huyendo como un fantasma en la noche, dejando atrás un inmenso cementerio económico y social. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Carlos Salinas de Gortari. El primer secreto te arrastrará directamente a las entrañas de la noche más oscura, cínica y antidemocrática en la historia moderna de México. Desentrañaremos el infame fraude electoral de 1988. El momento exacto en el que el poder presidencial no se ganó con los votos del pueblo, sino que se robó apagando los monitores. Descubrirás cómo la histórica y asquerosa excusa de "se cayó el sistema" no fue una simple falla técnica, sino un golpe de estado cibernético y psicológico orquestado milimétricamente desde las sombras de la Secretaría de Gobernación. Te mostraré cómo un hombre sin legitimidad se sentó en la silla presidencial sabiendo que el pueblo lo despreciaba, y cómo ese pecado original lo obligó a gobernar con una mano de hierro disfrazada de guante de seda. La segunda revelación te revolverá el estómago al desvelar la existencia de un gobierno paralelo, un tumor maligno y purulento, enquistado en el mismísimo corazón de la familia presidencial. Abriremos la bóveda de los oscuros secretos de Raúl Salinas de Gortari, el infame hermano incómodo o el señor 10%. Expondremos cómo, mientras Carlos vendía la imagen de un estadista global pulcro e intelectual, Raúl operaba como un auténtico capo de la mafia desde las oficinas de gobierno, amasando fortunas inexplicables en cuentas secretas en Suiza, traficando influencias y rozándose con las esferas más oscuras del narcotráfico. Todo bajo la mirada cómplice, calculadora y silenciosa del presidente. El tercer secreto expondrá el clímax del terror, el fatídico año 1994, el año en que México se ahogó en su propia sangre. Viajaremos a la anatomía de los magnicidios que paralizaron al mundo entero, el brutal asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y la fría ejecución de José Francisco Ruiz Massieu. Te contaré la verdad sobre el asfixiante ambiente de traición, conspiración, paranoia y muerte que inundó los pasillos de Los Pinos. Descubrirás cómo el sistema político que Salinas creía controlar a la perfección mutó en una bestia devoradora que comenzó a asesinar a sus propios hijos, dejando al presidente como un espectro sin poder. Y finalmente, la cuarta verdad te pondrá frente al cínico, gélido y devastador epílogo de su gran ilusión económica. Revelaremos cómo el tan aplaudido milagro mexicano y la entrada triunfal al Tratado de Libre Comercio eran en realidad un gigantesco castillo de naipes sostenido por alfileres, privatizaciones corruptas y mentiras contables. Entenderás la perversidad de un mandatario que vació las reservas internacionales y dejó una bomba de tiempo con la mecha encendida, condenando a toda una generación al suicidio financiero, mientras él cruzaba el océano para disfrutar de su intocable impunidad.
Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Para descifrar la mente de un arquitecto del desastre, para entender cómo un ser humano puede sentarse en la silla presidencial y observar con absoluta y gélida indiferencia cómo 90 millones de personas se hunden en la miseria financiera, primero debemos demoler un mito fundamental. La narrativa clásica nos dice que los peores monstruos nacen en la pobreza extrema, forjados por el hambre de las calles. Pero, en las altas esferas de la política mexicana, la realidad es muchísimo más siniestra. Carlos Salinas de Gortari no conoció el hambre física, jamás durmió en un piso de tierra, ni tuvo que mendigar un pedazo de pan. Él nació envuelto en el privilegio asfixiante de la élite, en una mansión de la colonia Narvarte, cuna de una dinastía política, donde sobraban los apellidos ilustres y el dinero, pero donde el amor, la empatía y la inocencia infantil simplemente no existían. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue un titán del sistema, un exsecretario de Estado cuya propia e inmensa ambición presidencial fue frustrada brutalmente por el destino. Y en la psicología oscura de las dinastías familiares, un patriarca frustrado nunca abraza a sus hijos. Los convierte en armas, en extensiones narcisistas de su propio ego herido, exigiéndoles con una crueldad marcial que conquisten el trono que a él se le negó. En ese hogar de techos altos, Carlos y sus hermanos no fueron criados como niños con derecho a equivocarse o a mostrar debilidad. Fueron entrenados como soldados de élite para una guerra perpetua por el poder. La presión era aplastante, gélida, inhumana. El afecto paternal estaba estrictamente condicionado a la brillantez académica, a la sumisión maquiavélica y a la erradicación total de cualquier emoción que pudiera interpretarse como vulnerabilidad. Pero la verdadera tragedia, el origen purulento de su psicopatía funcional, se remonta a un día específico. Un episodio tan oscuro, tan macabro y tan cuidadosamente borrado de los libros de historia oficial que hasta el día de hoy produce escalofríos. Nos trasladamos al 18 de diciembre de 1951. Carlos tiene apenas 3 años. En la opulenta residencia familiar, los niños Salinas juegan a los fusilamientos, imitando las ejecuciones de la época revolucionaria. Su víctima en este juego sádico es Manuela, una niña indígena de apenas 12 años, trabajadora doméstica de la familia traída desde Coahuila para servirles. En medio del juego, se detona un rifle calibre .22. El proyectil atraviesa el rostro de la pequeña sirvienta, terminando con su vida de manera instantánea. 3 niños ricos, un arma de fuego y el cadáver de una niña pobre desangrándose en la alfombra. Cualquier familia normal se habría desmoronado bajo el peso de esta inmensa tragedia. Habría trauma, habría terapia, habría un proceso de culpa devastador. Pero la familia Salinas Lozano no era una familia normal, era un engranaje del sistema. El padre movió sus influencias de manera implacable. Se silenciaron los periódicos, se alteraron los reportes, la justicia fue sobornada, y el cadáver de Manuela fue barrido bajo la alfombra de la impunidad institucional, como si su existencia no valiera absolutamente nada. Observa con terror esta fractura brutal, este abismo insalvable en la línea del tiempo. 1951. Un niño de 3 años que observa cómo un asesinato se borra con un chasquido de dedos de su poderoso padre, aprendiendo que la vida de los Santormin, entre se extienden, entre pobres es desechable. 1994. Un presidente intocable, un economista de Harvard, firmando decretos que destruyen la vida de millones de obreros, sin que un solo músculo de su rostro se mueva, protegido por la misma cortina de impunidad que lo salvó en su infancia. ¿Qué le hace a la mente de un niño crecer sabiendo que su familia tiene el poder de ocultar la muerte? Le enseña desde sus primeros pasos que las leyes terrenales son solo sugerencias para los débiles, pero nunca para los miembros de su estirpe. Le enseña que el dolor ajeno, el llanto de una madre que pierde a su hija, no es una tragedia sino un simple daño colateral que se soluciona con influencias y silencios comprados. Le enseña que la empatía es una debilidad patética, un defecto de fábrica que debe ser aniquilado si quiere sobrevivir en la mesa de los adultos. Le enseña que la única deidad real en este mundo no está en las iglesias, sino en los pasillos del poder político. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón silenciosa,
ese peso aplastante en los hombros al crecer en un hogar donde el amor era una transacción. A lo mejor tú también tuviste padres autoritarios, exigentes y fríos, que solo te decían «estoy orgulloso de ti» cuando traías las mejores calificaciones, cuando ganabas un trofeo o cuando complacías sus expectativas, pero que te daban las espalda, te criticaban o te ignoraban. Cuando mostrabas miedo, tristeza o vulnerabilidad. Imagina el nudo hirviente de ansiedad en el estómago de un niño que sabe que no tiene derecho a fallar, que sabe que cada uno de sus movimientos es evaluado por un juez implacable en la figura de su propio padre. Piensa en el dolor visceral, en la castración emocional de tener que sepultar tus propios sentimientos en lo más profundo de tu ser, construyendo una armadura de hielo de sarcasmo o de falsa brillantez intelectual, simplemente para sobrevivir al asfixiante desamor del lugar que deberías llamar hogar. Guarda este detalle. Graba a fuego en tu memoria este episodio sangriento de 1951, la lección de impunidad y esta castración emocional impuesta por un patriarca obsesionado con la presidencia. Porque este vacío sociopático, esta convicción absoluta de que el poder lo purifica todo y de que los de abajo no son personas sino simples estadísticas, es el código fuente del desastre. Es la única clave psicológica que explicará décadas más tarde cómo este hombre pudo entregarle las llaves de la economía nacional a sus amigos. Cómo pudo tolerar que su hermano Raúl operara un imperio criminal en sus propias narices. Y cómo pudo observar el colapso financiero de toda una nación con la Raúl, misma frialdad con la que a los 3 años observó la sangre de una niña inocente derramada en el piso de su casa. La semilla de la tiranía ya estaba plantada, regada y a punto de germinar. El camino que conduce al infierno rara vez está pavimentado con fuego y azufre desde el principio. Casi siempre está alfombrado con títulos universitarios de prestigio, trajes hechos a la medida, y la soberbia asfixiante de quienes creen ser intelectualmente superiores al resto de los mortales. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, México era un país económicamente devastado, un barco a la deriva que se hundía bajo el peso de la corrupción descarada, la devaluación y la demagogia de los viejos presidentes. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, la maquinaria política que había gobernado ininterrumpidamente durante medio siglo, necesitaba desesperadamente un lavado de cara. Los viejos caciques sudorosos y los líderes sindicales ya no podían sostener la farsa ante el mundo. Necesitaban sangre nueva. Necesitaban a los tecnócratas. Y fue en este escenario de crisis absoluta donde Carlos Salinas de Gortari hizo su entrada triunfal. Regresó de Estados Unidos armado con doctorados de la Universidad de Harvard, hablando un inglés impecable, recitando teorías económicas de libre mercado y proyectando la imagen de un administrador frío, clínico e incorruptible. Se incrustó en la Secretaría de Programación y Presupuesto bajo el cobijo de su gran mentor Miguel de la Madrid. Carlos se vendía a sí mismo como el cirujano que iba a extirpar el cáncer de la economía mexicana. Pero detrás de sus gafas de intelectual y de sus discursos sobre la modernidad, se escondía una ingenuidad perversa, una arrogancia académica que lo cegaba ante la verdadera naturaleza del monstruo con el que estaba a punto de pactar. ¿Acaso Carlos Salinas, con toda su brillantez matemática y sus diplomas de la Ivy League, tenía la más mínima idea de que estaba cruzando el umbral de una inmensa, asfixiante y sangrienta jaula de oro? ¿Sabía este joven tecnócrata que Ali League, aceptar el apadrinamiento de las cúpulas del partido, estaba firmando un cheque en blanco con su propia integridad moral? Comprendía que los viejos dinosaurios del PRI, los líderes mafiosos, como Fidel Velázquez, y los gobernadores corruptos, no lo veían como un salvador, sino como un simple muchacho, útil, un rostro limpio, que podían usar para calmar a los mercados internacionales mientras ellos seguían saqueando el país en la oscuridad. Llegó a dimensionar en la soledad de su carrocio, Los Pundo, a lujosa oficina que en la política mexicana nadie llega a la Minanus. Cima por ser el más inteligente, sino por ser el que está dispuesto a mancharse las manos de sangre y lodo para proteger a la familia. La ingenuidad de Salinas no era la inocencia de un niño. Era la ceguera letal de un narcisista. Creyó estúpidamente que por tener un coeficiente intelectual superior, podría domesticar a la bestia priista, utilizar a los capos sindicales para ascender al poder, y una vez en la cima desecharlos. Pero los verdaderos manipuladores eran los arquitectos del sistema.
Los caciques le abrieron las puertas del poder, sí, pero a cambio le exigieron un peaje brutal: el sacrificio absoluto de sus escrúpulos. Para conseguir la anhelada candidatura presidencial, el famoso dedazo, el brillante economista tuvo que arrastrarse en el fango de la política tradicional. El pacto para asegurar su ascenso político le exigió sentarse en mesas llenas de humo de puro con asesinos de cuello blanco sonriendo y estrechando manos que horas antes habían ordenado represiones violentas contra campesinos. El pacto para asegurar su ascenso político lo obligó a tragar su orgullo intelectual y aplaudir las decisiones más asquerosamente corruptas de sus superiores, convirtiéndose en cómplice silencioso del saqueo nacional para no entorpecer su propia carrera hacia la silla presidencial. El pacto para asegurar su ascenso político lo forzó a mirar hacia otro lado mientras su propio hermano Raúl Salinas comenzaba a tejer una red de tráfico de influencias utilizando las oficinas gubernamentales como su propio cártel personal, para extorsionar a empresarios a cambio de contratos de obra pública. El pacto para asegurar su ascenso político lo transformó de manera irreversible en la marioneta de élite de un sistema que le permitió jugar a ser el salvador de la economía, siempre y cuando garantizara la impunidad absoluta de la mafia que lo sostenía. A lo mejor tú también has sentido, quizá tú también conoces esa quemazón silenciosa y destructiva. Ese ácido que te corroe el estómago, cuando tienes que traicionar tus propios valores para poder sobrevivir en un entorno tóxico. A lo mejor tú también te quemaste las pestañas estudiando, te graduaste con honores y entraste a una empresa lleno de ética y ganas de cambiar el mundo solo para descubrir con horror que el talento no importa y que el único camino para conseguir un ascenso es lamerle las botas a un gerente corrupto, reírte de los chistes misóginos del jefe y mirar hacia otro lado cuando descubres un fraude contable. Imagina el nudo hirviente de asco en la garganta al llegar a tu casa, quitarte el traje y mirarte al espejo a las 2 de la madrugada dándote cuenta de que te has vendido. Piensa en el dolor visceral, en la humillación paralizante de saber que cambiaste tu dignidad, tu voz y tus principios morales por un miserable aumento de sueldo y que te has convertido exactamente en el mismo tipo de monstruo mediocre que prometiste destruir cuando eras joven. Piensa en eso un momento. Multiplica esa pérdida de identidad por el control económico de una nación de 90 millones de habitantes. Ese fue el abismo en el que Carlos Salinas de Gortari decidió arrojarse voluntariamente. Cambió las aulas de Harvard por los callejones oscuros de la política mexicana. Aceptó las reglas del juego de los viejos capos, entregó las concesiones que le exigieron y sacrificó cualquier rastro de decencia que pudiera quedarle. La trampa se cerró sobre él con un sonido metálico e imperceptible. Había logrado engañar a todos, la prensa lo adulaba como el genio financiero que el país necesitaba. Y su mentor, el presidente de la Madrid, finalmente lo designó como su sucesor oficial para las elecciones de 1988. Salinas estaba a un solo paso de la presidencia. Creía tener el mundo en sus manos, pero el destino, con su ironía gélida y despiadada, le tenía preparada una emboscada histórica. El monstruo que creyó domesticar estaba a punto de exigirle el crimen político más gigantesco, descarado y traumático de la era moderna para poder entregarle la corona. La noche del fraude cibernético, la noche en que la democracia mexicana fue estrangulada en las sombras, estaba a punto de caer sobre el país. Y Carlos, el brillante intelectual, tendría que decidir si estaba dispuesto a ser coronado como un rey espurio. El inicio de la década de los 90 no marcó simplemente la administración de un nuevo presidente. Fue la coronación imperial, faraónica y asfixiante de un hombre que se creyó a sí mismo el redentor absoluto de México. Carlos Salinas de Gortari, el economista de baja estatura y calvicie prematura, mutó en un coloso intocable. El mundo entero se postró a sus pies. Las revistas internacionales de economía lo idolatraban en sus portadas. El Banco Mundial lo utilizaba como el ejemplo supremo del neoliberalismo exitoso. Y en los foros de Davos se le aplaudía como a un auténtico semidios financiero. La ilusión del milagro mexicano deslumbró a la comunidad internacional. Parecía que con un solo movimiento de su pluma este tecnócrata estaba borrando décadas de subdesarrollo y metiendo a México a la fuerza por la puerta grande del primer mundo con la firma del Tratado de Libre Comercio. Pero la verdadera obscena y abrumadora dimensión de su poder no residía en los aplausos extranjeros. Residía en la creación de una nueva, voraz y multimillonaria oligarquía nacional que comía literalmente de su mano.
Durante su sexenio, Salinas ejecutó la mayor y más agresiva transferencia de riqueza pública a manos privadas en la historia moderna del país. Privatizó bancos, minas, aerolíneas y, por supuesto, la inmensa empresa de telecomunicaciones Telmex. El poder absoluto de Salinas era el poder de levantar el teléfono en la madrugada y decidir con una frialdad matemática a qué empresario amigo iba a convertir en multimillonario al día siguiente. El poder absoluto de Salinas era observar cómo bajo su mandato la lista de la revista Forbes pasó de tener un solo mexicano multimillonario a registrar 24 magnates, creando fortunas descomunales, mientras la clase obrera veía sus salarios reales estancados. El poder absoluto de Salinas se materializaba en su rancho de Agualeguas, Nuevo León, un enclave faraónico transformado en una capital paralela, donde los gobernadores, los magnates de los medios y los líderes mundiales llegaban en camiente unamos la contandos que raño, helicópteros privados a rendirle pleitesía, a besar el anillo del rey. El poder absoluto de Salinas era la capacidad asfixiante de someter a la prensa nacional, inundando a los periódicos y a la televisión con dinero del Estado para que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a cuestionar la magia de su modelo económico. Estaba en la cúspide inalcanzable de la pirámide. Caminaba sobre alfombras rojas, rodeado por el Estado Mayor Presidencial, embriagado por el narcótico del éxito y el servilismo de sus aduladores. Sin embargo, detrás de la sonrisa soberbia, detrás de los discursos de solidaridad y las cifras macroeconómicas maquilladas, latía un terror visceral, una paranoia crónica y un complejo de inferioridad que lo devoraba vivo en la oscuridad de su recámara. Porque Carlos Salinas de Gortari sabía algo que sus aplaudidores intentaban olvidar. Sabía que su corona no estaba forjada con oro sino con el fango radiactivo de la traición más asquerosa a la voluntad popular. Atención, porque aquí llega la primera revelación. El primer secreto oscuro, la verdad documentada que despelleja la imagen del estadista democrático y expone la naturaleza ilegítima, golpista y criminal de su mandato, es que Carlos Salinas de Gortari jamás ganó las elecciones presidenciales. De 1988. Su ascenso al poder supremo fue el resultado del fraude electoral más masivo, cínico y descarado en la historia de América Latina. Cuando la noche del 6 de julio los primeros resultados mostraban una victoria aplastante del candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas, el gobierno, aterrorizado por perder el poder, ejecutó un golpe de estado cibernético. El secretario de Gobernación pronunció la infame frase que perseguirá a México por la eternidad: se cayó el sistema. Apagaron las computadoras. Silenciaron la democracia en la oscuridad de la madrugada. Y cuando las pantallas volvieron a encenderse, mágicamente, el candidato oficialista había remontado con cifras prefabricadas, usurpando una presidencia que el pueblo le había negado rotundamente. Detente un segundo y escucha esto con extrema atención, porque la aberración histórica no termina aquí. Gobernar sobre un fraude de esa magnitud es gobernar sentado sobre un barril de pólvora. Salinas era el hombre más poderoso de México, pero sufría del síndrome del impostor en su versión más sádica y real. Sabía que millones de mexicanos en las calles lo llamaban presidente espurio, y el sistema político entero tuvo que movilizarse para encubrir el robo. Las boletas electorales, la evidencia física palpable y criminal de que el pueblo no lo había elegido, fueron encerradas en los sótanos del Palacio Legislativo bajo vigilancia militar. Pero el terror de Salinas a que la verdad saliera a la luz era tan inmenso, tan asfixiante, que a finales de 1991, en un pacto de asquerosa complicidad entre el PRI y un sector de la oposición, el Congreso de la Unión votó para quemar las boletas electorales. Miles de paquetes electorales fueron reducidos a cenizas. El fuego devoró la evidencia del crimen, demostrando con una crueldad gélida que en este país el poder no se gana, se arrebata, se sella con fuego y se sepulta en la impunidad. Murmo certadias candando, en no mi amarrose, en mi entremarrose, el lono mi entreva, murmo certado, a lo mejor tú también has sentido, quizá tú también conoces esa quemazón silenciosa, esa ansiedad corrosiva y paralizante de vivir una mentira. A lo mejor tú también has obtenido un reconocimiento, un puesto de trabajo o una ventaja haciendo trampa, mintiendo en tu currículum o pisoteando a un compañero que realmente se lo merecía.
Imagina el nudo hirviente de paranoia en la garganta cada vez que tu jefe te felicita por un proyecto que en realidad plagiaste. Piensa en el asco visceral, en el terror crónico de que en cualquier momento un correo electrónico, un descuido o una auditoría destape tu farsa y quedes expuesto ante el mundo como el fraude y el impostor que realmente eres. Piensa en el desgaste psicológico agotador y destructivo de tener que construir una mentira sobre otra mentira, fingiendo seguridad extrema en público, mientras por dentro estás aterrorizado sabiendo que tu éxito es de plástico y que no mereces absolutamente nada de lo que tienes. Piensa en eso un momento. Multiplica ese pánico a ser descubierto por la atención mediática del planeta entero y el control del destino de millones de seres humanos. Esa era la psicología de Carlos Salinas de Gortari en la cúspide de su poder. El pecado original del fraude del 88 fue la herida que jamás cerró. Para silenciar la voz de su propia ilegitimidad, Salinas tuvo que convertirse en un tirano de guante blanco. Necesitaba comprar el amor que las urnas le habían negado, y para hacerlo, abrió las puertas del erario público, inundando de dinero a los dueños de los medios de comunicación y repartiendo el país a la oligarquía. Pero cuando un gobernante pacta con las fuerzas más oscuras de la impunidad para legitimar su trono robado, no puede evitar que esas mismas fuerzas invadan el corazón de su propia familia. Mientras el presidente tejía su ilusión económica frente al mundo a sus espaldas, en las mismas oficinas del gobierno, se estaba firmando el contrato de sangre más corrosivo y criminal del sexenio. El hermano mayor, el incómodo, estaba a punto de reclamar su pago por proteger el reinado. La podredumbre estaba por desbordarse desde el sótano de la familia presidencial directamente hacia las cuentas bancarias de Suiza. En el oscuro, gélido y despiadado mercado del poder absoluto, el universo jamás te entrega una corona manchada por el fraude sin exigirte a cambio el título de propiedad de tu propia alma. Carlos Salinas de Gortari, el brillante economista educado en las aulas más prestigiosas del mundo, creyó con una soberbia monumental que podía engañar a la historia. Se sentó en la silla presidencial convencido de que su intelecto superior le permitiría usar a la mafia política de México y luego desecharla como a un pañuelo sucio. Pero en las entrañas del sistema priista nadie gobierna gratis. Para sostener la gigantesca, costosa y frágil ilusión óptica del milagro mexicano, para que el mundo creyera que él era un estadista legítimo y no un usurpador cibernético, Salinas tuvo que estampar su firma con sangre en un contrato demoníaco, un pacto faustiano que lo convirtió en el prisionero de más alto rango de su propio gobierno. Este contrato no estaba escrito en papel membretado, pero sus cláusulas eran de un sadismo asfixiante, diseñadas para triturar su paz mental y convertir su mandato en una dictadura de apariencias. Él creía ser el amo de la nación, pero en realidad era un rehén de las sombras. El contrato demoníaco estipulaba que su mente prodigiosa y su energía vital serían explotadas hasta el colapso, obligándolo a trabajar en jornadas inhumanas, tejiendo febrilmente tratados internacionales y cifras macroeconómicas para mantener anestesiados a los mercados extranjeros mientras él se vaciaba por dentro. El contrato demoníaco exigía la anulación total de su vida privada, sometiéndolo a una paranoia crónica asfixiante y enfermiza, donde cada llamada telefónica, cada mirada y cada conversación en la residencia oficial de Los Pinos estaba vigilada por los propios espías del sistema que él supuestamente comandaba. El contrato demoníaco le prohibía tajantemente confiar en alguien, aislándolo en una burbuja de aduladores de plástico, dictaminando que el hombre más poderoso de México no tenía derecho a tener amigos reales, solo cómplices de saqueo. El contrato demoníaco lo obligaba a vivir la más asquerosa de las humillaciones íntimas, tener que ocultar, proteger y solapar a su propia familia, escondiendo en el sótano del Palacio Presidencial a un monstruo insaciable que devoraba al país a sus espaldas, todo para no destruir la inmaculada imagen del primer mundo que el presidente vendía en El Presidente, la televisión. Esa es la naturaleza trágica de este pacto. Carlos Salinas era el rostro brillante y pulcro de la modernidad. Pero el sistema necesitaba a alguien que hiciera el trabajo sucio. Necesitaba a un ejecutor de las tinieblas que no tuviera escrúpulos en hundir las manos en el fango, en la sangre y en las alcantarillas de la corrupción. Y ese papel no se lo entregó a un secretario de Estado. Se lo entregó a su propia sangre. Atención, porque aquí llega la segunda revelación. El segundo secreto
La verdad oscura, documentada y escalofriante que expone la pudrición absoluta del salinismo es que durante el sexenio 1988 hasta 1994 existió un gobierno paralelo, un imperio criminal operado sin ningún cargo oficial por Raúl Salinas de Gortari, el infame hermano incómodo. Mientras Carlos firmaba tratados de libre comercio en Washington, Raúl utilizaba las oficinas gubernamentales como su propio cártel personal. Fue bautizado en las sombras empresariales como el Señor 10%, porque ningún contrato de obra pública, ninguna licitación millonaria y ninguna privatización se aprobaba en el país sin que él cobrara su asqueroso diezmo. Y lo más aterrador no es el robo al erario. Es que Raúl amasó fortunas inexplicables de más de $100 millones escondidas en cuentas secretas en Suiza, bajo identidades falsas y pasaportes apócrifos, a nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, mientras se codeaba con los más altos capos del cártel del Golfo. Detente un segundo y escucha esto con extrema atención. No estamos hablando de un hermano descarriado que robó unos cuantos pesos. Estamos hablando de un sindicato del crimen operando desde el sofá de la casa presidencial. ¿Acaso Carlos, el hombre que supuestamente controlaba cada centímetro de la economía nacional, ignoraba que su hermano estaba extorsionando a los hombres más ricos de México y enviando maletines repletos de dólares a Europa? Por supuesto que no. El presidente lo sabía todo, pero el contrato demoníaco lo obligaba a callar, a mirar hacia otro lado. Raúl era la tubería de aguas negras por donde fluía el dinero que financiaba las campañas políticas, que compraba voluntades y que mantenía lubricada la maquinaria del poder. Carlos le vendió su alma a su propio hermano, convirtiéndose en el cómplice silencioso, cobarde y acorralado del saqueo de la nación. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón letal, esa sensación de asfixia y terror paralizante, de estar atado de manos y pies por culpa de tu propia familia. A lo mejor tú también has tenido la desgracia de tener un hermano, un padre o una pareja profundamente tóxica, adicta o irresponsable. Imagina el nudo hirviente de desesperación cuando esa persona se mete en problemas graves, contrae deudas o comete actos destructivos, y tú, por una lealtad enferma, por el maldito amor de familia o por el miedo al qué dirán, tienes que cubrir sus huellas. Piensa en el desgaste físico y mental de tener que trabajar el doble para pagar las deudas que tú no adquiriste, soportando la humillación de dar la cara ante los demás para ocultar la vergüenza de los errores ajenos. Imagina el asco corrosivo de mirarte al espejo y darte cuenta de que tu vida entera está siendo controlada, drenada y destruida por el chantaje emocional de un familiar al que no puedes abandonar, sabiendo que si él se hunde, te arrastrará directamente al abismo con él. Piensa en eso un momento. Multiplica ese desgaste psicológico y esa vergüenza íntima por miles de millones de dólares del erario público y la vigilancia de todo el planeta. Carlos Salinas vivía en una prisión de paranoia absoluta. Estaba en la cima del mundo, sí, aclamado por Wall Street, pero en sus cenas familiares tenía que sentarse frente a un sociópata que estaba robándose el país a manos llenas bajo la protección de su propio apellido. Esta doble vida, esta tensión esquizofrénica entre el presidente del primer mundo y el hermano mafioso del tercer mundo, era insostenible. El castillo de cristal estaba sostenido por columnas de podredumbre, y cuando un imperio se construye sobre la sangre del fraude, el robo indiscriminado y los pactos con el inframundo, el colapso nunca es pacífico. El contrato demoníaco estaba a punto de cobrar su cláusula más letal. El año de 1994, el último año de su mandato, no marcaría su consagración histórica, sino que desataría el descenso al infierno más sangriento, paranoico y brutal que México había vivido en décadas. La traición, la pólvora y la muerte estaban a punto de cruzar las puertas del palacio. La cima de la montaña del éxito absoluto no está cubierta de gloria dorada, luces celestiales ni laureles inmortales. Está cubierta de un hielo traicionero, resbaladizo, asfixiante y profundamente solitario. Para el año 1993, la ilusión óptica del milagro mexicano había alcanzado su máxima efervescencia. Carlos Salinas de Gortari levitaba sobre el país. Se preparaba para firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, convencido de que su nombre sería cincelado en mármol junto al de los grandes próceres de la historia mundial.
Pero el ecosistema del poder y la fama, cuando está controlado por la soberbia y construido sobre las arenas movedizas del fraude, muta en un organismo parasitario frío y calculador. En la despiadada jaula de oro de la residencia oficial de Los Pinos, la lealtad era simplemente un espejismo sádico que se desvanecía en la oscuridad. Las primeras grietas mortales comenzaron a aparecer, no en las calles ni en los discursos de la oposición, sino en el mismísimo núcleo de su intimidad. El éxito desmedido provocó que Carlos experimentara la soledad más aterradora, oscura y asfixiante que puede sufrir un ser humano: estar rodeado de decenas de secretarios de Estado, empresarios multimillonarios, escoltas militares y aduladores, de traje impecable. Y saber con una certeza gélida en el estómago que absolutamente nadie está ahí por ti. Se había convertido en el cajero automático de su propia destrucción, en el escudo humano de un sistema putrefacto al que todos querían exprimir mientras su firma siguiera teniendo el peso de un decreto presidencial. La traición no llegó de sus enemigos políticos. Llegó desde las entrañas mismas de su hogar y su equipo de confianza. La traición se disfrazaba de lealtad en las juntas de gabinete, donde los secretarios aplaudían sus reformas neoliberales frente a él, pero a sus espaldas filtraban información a la prensa y a los viejos dinosaurios del PRI para preparar la caída de los tecnócratas. La traición dormía en su propia recámara en un matrimonio frío, roto y estrictamente protocolario con Cecilia Oxeli. Una unión que se desmoronaba en el silencio de las madrugadas, sostenida únicamente con alfileres y por el terror al escándalo público, condenando al presidente a la miseria de la linda Zacaliro. Desamor. La traición caminaba por los pasillos con el rostro de su hermano de la política y mejor amigo Manuel Camacho Solís, un hombre al que Carlos le entregó poder absoluto, pero cuya ambición narcisista y desmedida por ser el próximo presidente lo llevó a amotinarse a hacer berrinches públicos y a fracturar el círculo íntimo cuando no fue el elegido para la sucesión, clavando una daga en la espalda de su amistad de décadas. Y la traición, la más asquerosa, dolorosa y letal de todas, llevaba su misma sangre encarnada en un hermano mayor cuya avaricia se había salido de control. Raúl Salinas de Gortari ya no era solo el hermano incómodo. Se había convertido en un tumor maligno e inoperable que amenazaba con hacer metástasis y destruir la presidencia entera. La avaricia de Raúl rompió todas las reglas no escritas de la discreción política. Ya no le bastaba con el 10% de los contratos de obra pública. Su hambre lo empujó a rozar los límites más oscuros de la delincuencia organizada, a lavar millones de dólares y a actuar como si él fuera el verdadero presidente en las sombras. Carlos, el economista brillante, se dio cuenta con terror de que había alimentado a un monstruo que ya no podía controlar. Su propia sangre lo estaba traicionando, exponiendo su legado al escrutinio internacional y al peligro de los cárteles. Carlos estaba atrapado en un chantaje genético si destruía a su hermano para salvar su imagen. Destruía a su propia familia. Si lo protegía, se hundiría con él. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces ese veneno corrosivo quemándote la sangre, esa decepción que te rompe el alma en 1000 pedazos. Cuando descubres que la persona a la que le entregaste tu confianza absoluta te estaba utilizando de la peor manera imaginable. A lo mejor tú también has trabajado de sol a sol. Has construido un negocio, un patrimonio, o una carrera, le has entregado tu lealtad a un amigo de la infancia o a un familiar, solo para descubrir con horror que a tus espaldas te estaban robando, te estaban envidiando y te desechaban emocionalmente como a basura en cuanto dejaron de necesitar tu dinero. Imagina el nudo paralizante en el pecho, la sensación de asfixia al darte cuenta de que todas las sonrisas en las reuniones de Navidad, todos los brindis y las promesas de lealtad eran una farsa absoluta. Una máscara de teatro diseñada exclusivamente para exprimirte. Piensa en la humillación silenciosa, corrosiva y destructiva de tener que tragar tus lágrimas y seguir fingiendo que tu familia es perfecta porque sientes una vergüenza infinita de admitir que tu propia sangre te clavó un cuchillo en la espalda. Piensa en eso un momento. Detente a reflexionar sobre la inmensa, perversa y sádica crueldad de esta traición íntima en las esferas del poder. Estás trabajando jornadas inhumanas, negociando el futuro comercial de 90 millones de personas, intentando convencer a Estados Unidos de que México es un país confiable. Y el peligro más grande para tu vida no es el presidente de otro país, sino el amigo que cena en tu mesa y el hermano que lleva tu apellido.
Carlos estaba financiando su propia tortura emocional. La soledad de Salinas en la cúspide era tan profunda, tan gélida y tan asfixiante que le perforaba el sistema nervioso. Su inteligencia superior no le servía de nada contra la naturaleza traicionera de la condición humana. Llegaba a la soledad de su despacho después de ser ovacionado por banqueros de Wall Street. La puerta de caoba se cerraba y el silencio que lo envolvía era el silencio de una tumba. Estaba en la cima del mundo, sí, pero nunca nadie había estado tan completa y aterradoramente solo, rodeado de lobos hambrientos disfrazados de aliados esperando el más mínimo error, el más mínimo resbalón para despedazarlo. Las fisuras en el proyecto salinista ya eran inocultables en las altas esferas. La ilusión del primer mundo se resquebrajaba revelando el rostro putrefacto de la ambición desmedida. Pero la tragedia, con su diseño oscuro e implacable, apenas estaba preparando el escenario para la masacre, porque estas traiciones íntimas eran solo el preludio. El calendario estaba a punto de dar vuelta hacia el 1 de enero de 1994, el año. Maldito el año en que las grietas se convertirían en un abismo devorador, y la sangre, la pólvora y el caos absoluto terminarían por ahogar para siempre la sonrisa del presidente. El año 1994 no es simplemente una cifra en los libros de texto de la historia mexicana. Es una herida abierta, sangrante, palpitante y repleta de pus. Es el descenso vertical y sin paracaídas hacia el abismo más oscuro, dantesco y aterrador que ha presenciado la política moderna. Para la medianoche del 31 de diciembre de 1993, Carlos Salinas de Gortari levantaba su copa de champán en la residencia oficial de Los Pinos, celebrando la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Creía ciegamente que a la mañana siguiente despertaría como el presidente del primer mundo. Pero el universo, con su ironía macabra, implacable y gélida, tenía otros planes. Con los primeros rayos del sol del 1 de enero de 1994, mientras la élite dormía, la borrachera de su propia soberbia, miles de indígenas descalzos y armados con rifles oxidados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, le declararon la guerra al Estado mexicano en Chiapas. La máscara de cristal se hizo añicos en cuestión de segundos. El milagro mexicano no era más que una asquerosa escenografía de cartón que intentaba ocultar un país que se estaba muriendo de hambre. Pero la rebelión indígena fue apenas el primer rasguño en la armadura del tirano. El verdadero horror, el clímax de la sangre y la paranoia estaba a punto de desatarse desde el interior de su propia casa política. El monstruo que Salinas creyó domesticar durante su ascenso al poder, la bestia de la corrupción, el narcotráfico y los pactos con la vieja guardia del PRI, despertó con un hambre caníbal. El 23 de marzo de 1994, en un barrio miserable de Tijuana, llamado Lomas Taurinas, la historia del país se partió en dos con el sonido seco de dos disparos. Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial elegido por el propio Salinas, su hijo político, fue asesinado a sangre fría frente a las cámaras de televisión en un magnicidio que paralizó al planeta entero. Atención, porque aquí llega la tercera revelación, el tercer secreto oscuro, la verdad que despelleja la ilusión del presidente omnipotente y revela la naturaleza mafiosa del final de su sexenio. Es que los magnicidios de 1994, el de Colosio, y meses después el de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, no fueron tragedias aisladas, provocadas por asesinos solitarios. Fueron ejecuciones, golpes de Estado internos orquestados por las propias cloacas del Estado y los cárteles de la droga con los que su gobierno había convivido. La revelación más humillante para Carlos Salinas de Gortari fue darse cuenta de que él ya no mandaba. Él no era el amo del cártel político. Se había convertido en un rehén de las fuerzas oscuras de su propio partido. Mientras el país se ahogaba en sangre, terror y especulación, Salinas caminaba por los pasillos de Los Pinos sufriendo de una paranoia esquizofrenizante, sabiendo perfectamente que los verdaderos autores intelectuales de estas masacres cenaban con él, le sonreían en las reuniones de gabinete y operaban bajo su sombra protectora. El presidente intocable había sido reducido a un simple espectador aterrorizado en la carnicería de su propia creación. Y cuando un ídolo de barro cae, la jauría no tiene piedad. Al terminar su mandato y entregarle la banda presidencial a su candidato de emergencia Ernesto Zedillo,
El castillo de naipes financiero que Salinas construyó sobre privatizaciones corruptas y reservas vaciadas, finalmente explotó. Ocurrió el infame error de diciembre. El peso se devaluó brutalmente. Millones de familias mexicanas perdieron sus casas, sus negocios, sus ahorros de toda la vida y su futuro en cuestión de horas, mientras la élite sacaba sus dólares del país por adelantado. Las calles se llenaron de llanto de suicidios por deudas impagables y de un odio visceral. Fue entonces cuando la crucifixión pública comenzó y fue un espectáculo brutal. La misma prensa servil que ayer le besaba los pies y lo comparaba con los grandes líderes de Europa, ahora lo caricaturizaba en sus portadas como un monstruo repulsivo, un chupacabras que le había succionado la sangre a la nación. Los mismos empresarios que se enriquecieron asquerosamente gracias a sus concesiones regaladas, ahora le cerraban las puertas en la cara. Negaban su amistad y financiaban campañas de odio en su contra para salvar su propio pellejo. El mismo pueblo que había sido hipnotizado y comprado con las dádivas de su programa Solidaridad, ahora salía a las calles quemando efigies con su rostro exigiendo su encarcelamiento y gritando maldiciones contra su familia. Y el mismo partido político al que él le entregó su vida, su moral y su alma, ahora operaba en las sombras para asegurar su aniquilación, utilizándolo como el chivo expiatorio perfecto para lavar sus propios crímenes. El golpe final, la estocada que lo destruyó mental y públicamente, vino de quien menos lo esperaba, su sucesor. Acorralado por la crisis, Ernesto Zedillo necesitaba legitimidad, y para obtenerla, decidió entregarle al pueblo la cabeza del león. En febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, el señor de las cuentas en Suiza, fue arrestado y arrojado a la prisión de máxima seguridad de Almoloya por el asesinato de Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito. Al ver a su hermano tras las rejas y su legado destruido, Carlos enloqueció. Perdió por completo la cordura y el porte de estadista. Huyó a una colonia pobre en Monterrey y se declaró en una huelga de hambre patética, ridícula y humillante, sentándose en una cama de agua purificada, exigiendo que se limpiara su nombre. El hombre que meses antes cenaba con reyes y presidentes, ahora era el hazmerreír de todo un continente, un bufón suplicando clemencia mientras su país se incendiaba. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón letal, esa caída libre hacia el vacío cuando el castillo de mentiras que construiste durante años colapsa en un solo segundo. A lo mejor tú también has estado en la cima de tu círculo social, de tu empresa o de tu familia, viviendo de apariencias, gastando dinero que no tenías para aparentar un éxito falso, y de repente, la vida te cobra la factura. Imagina el nudo paralizante de pánico y asfixia al ver cómo, en el instante exacto en que te quedas sin dinero, sin trabajo o sin prestigio, todas las personas que te aplaudían y te llamaban amigo, te dan la espalda con una frialdad sociópata. Piensa en el asco visceral, en la humillación extrema de convertirte en el tema de burla de aquellos a los que alguna vez ayudaste, sintiendo cómo el desprecio público te tritura los huesos, mientras tú lloras a puertas cerradas, sabiendo perfectamente que la culpa de tu propia destrucción es absoluta, total y exclusivamente tuya. Piensa en eso un momento. Multiplica esa soledad, esa humillación y esa pérdida de cordura por la mirada de odio de más de 90 millones de personas escudriñando cada poro de tu derrota. Carlos Salinas de Gortari había caído al fondo del pozo ciego de la historia. Estaba destrozado, sin poder, con su familia criminalmente expuesta y su nombre convertido en el insulto más grande de la jerga mexicana. El dolor de esa caída era insoportable. Pero el instinto de supervivencia de una serpiente acorralada siempre es más fuerte. Viendo que las rejas de la prisión se acercaban peligrosamente a su propio cuello, tomó la decisión más cobarde de su vida. El clímax de esta tragedia no terminaría en una celda en México, terminaría en la gélida, silenciosa y asquerosa impunidad de un exilio al otro lado del océano, donde el dinero robado compraría el silencio que la historia le estaba negando. El circo mediático de la huelga de hambre en Monterrey duró apenas un suspiro. Cuando Carlos Salinas de Gortari comprendió con el terror gélido corriendo por sus venas que el nuevo gobierno de Ernesto Zedillo estaba dispuesto a sacrificarlo para calmar la sed de sangre de un país en llamas, el instinto de supervivencia de la élite se activó. No hubo disculpas públicas, no hubo rendición de cuentas ni un juicio de cara a la nación. Hubo simplemente una fuga cobarde, silenciosa y millonaria.
En marzo de 1995, el hombre que prometió llevar a México al primer mundo empacó sus maletas, abordó un avión privado y huyó hacia el gris y lejano exilio en Dublín, Irlanda. ¿Por qué Irlanda? Porque, en ese preciso momento histórico, ese país no tenía tratado de extradición con México. Fue un escape calculado milimétricamente. Desde la fría comodidad de las mansiones europeas, protegido por millones de dólares cuyo origen real, nadie se atreve a auditar por completo. El expresidente observó cómo el país que él gobernó se hundía en la peor crisis económica de su historia contemporánea. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El cuarto secreto, la verdad más tétrica, devastadora y fríamente sociópata de toda esta crónica de terror político, es que la brutal crisis económica de 1994, el infame error de diciembre, que aniquiló el futuro de millones de peralina-noras mexicanos, no fue un accidente impredecible, ni un simple error de cálculo del nuevo presidente. Fue una bomba de tiempo matemática deliberada y perversamente armada por el propio Carlos Salinas de Gortari. Él sabía perfectamente que el país estaba en quiebra. Sabía que las reservas internacionales estaban vacías, pero para no manchar su salida triunfal y para asegurar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se negó a devaluar el peso a tiempo. En su lugar emitió miles de millones de dólares en deuda a corto plazo, los infames tesobonos, manteniendo la economía con respiración artificial. Sacrificó la vida, el patrimonio y la estabilidad mental de 90 millones de seres humanos, condenándolos a la ruina absoluta, con el único y asqueroso objetivo de proteger su legado personal y su candidatura para dirigir la Organización Mundial del Comercio, OMC. Detente un segundo y analiza la disección de esta gigantesca e imperdonable masacre financiera. ¿Por qué se mantuvo oculto este nivel de premeditación criminal durante tantos años? ¿Por qué la narrativa oficial insiste en culpar a factores externos o a la torpeza de Zedillo? Porque decir la verdad absoluta implicaría desmantelar el 100 de la Zedillo, sistema financiero global. El silencio fue protegido celosamente, porque los principales cómplices de este fraude maestro no estaban solo en la Ciudad de México, estaban en Washington y en Wall Street. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos sabían perfectamente que los números de Salinas eran un castillo de naipes, pero lo encubrieron y lo aplaudieron porque necesitaban que México abriera sus fronteras a la privatización brutal. ¿Quiénes fueron los verdaderos asquerosos y monstruosos beneficiarios de este silencio cómplice? Se beneficiaron los especuladores extranjeros que lograron sacar sus capitales de México días antes del colapso, gracias a información privilegiada. Se beneficiaron las nuevas familias de oligarcas mexicanos, esos multimillonarios creados por el dedo de Salinas que aprovecharon la crisis para comprar empresas quebradas a precio de basura, consolidando monopolios que hoy nos siguen asfixiando. Se beneficiaron los banqueros de la élite, a quienes el Estado mexicano rescataría años después con el perverso Fobaproa, convirtiendo la deuda de los multimillonarios en deuda pública, que tú, tus hijos y tus nietos seguirán pagando con sus vantaseles impuestos. Y aquí, en medio de este exilio dorado en Europa, es donde ocurre la fractura psicológica más irónica, dolorosa y humillante para el narcisismo del expresidente. Analiza por un instante la impotencia visceral, aplastante y destructiva de Carlos Salinas frente al poder real de la verdadera élite global. Él se creía el rey del mundo, el tecnócrata supremo que se codeaba con los presidentes de Estados Unidos. Pero al caer en desgracia, descubrió con horror que para los amos del capital mundial, él nunca fue un socio. Fue simplemente un empleado desechable del tercer mundo. La impotencia asfixiante de saber que el gobierno de Estados Unidos le dio la espalda en su momento de mayor necesidad, negándole el apoyo para presidir la OMC, arrojándolo a la basura internacional en el instante exacto en que su rostro dejó de ser comercialmente útil. La impotencia letal de ver cómo los banqueros y magnates a los que él mismo hizo ricos, los hombres que le besaban la mano en su rancho de Agualeguas, ahora fingían no conocerlo. Financiaban a sus detractores y se lavaban las manos mientras él asumía toda la culpa histórica. La impotencia corrosiva de entender que su brillantez intelectual no le sirvió de absolutamente nada frente a la maquinaria del capital global, dándose cuenta de que él era solo un peón en un tablero de ajedrez diseñado por dueños muchísimo más crueles, silenciosos e intocables que él. A lo mejor tú también has sentido
Quizá tú también conoces esa profunda, gélida y aterradora sensación de impotencia cuando tienes que enfrentarte a la traición de un sistema al que le entregaste tu vida. A lo mejor tú también te pusiste la camiseta de una empresa. Trabajaste horas extras sin cobrarlas. Sacrificaste tus fines de semana y tu salud física para cumplir con las metas de un corporativo que juraba que eran una gran familia. Y de repente llega una crisis. Imagina el nudo hirviente de rabia en la garganta al pararte frente a la oficina de recursos humanos, descubriendo que te están despidiendo injustamente, que te están usando como el chivo expiatorio para tapar los errores del gerente general, y que para esa familia corporativa, tú no eres un ser humano, sino un simple número, un gasto que puede ser eliminado con la firma de un burócrata frío. Piensa en el dolor visceral, en el desgaste emocional y financiero de quedarte en la calle, mientras los verdaderos responsables del desastre, los grandes jefes, se reparten bonos millonarios y se ríen de tu lealtad pisoteada. Piensa en eso un momento. Multiplica esa frustración, ese asco y ese desgaste psicológico por el peso de la geopolítica mundial. Carlos Salinas de Gortari pasó de ser el arquitecto de la modernidad a ser el prisionero de su propio mito, confinado a caminar como un fantasma millonario por las calles lluviosas de Europa, y años más tarde regresando a México solo para operar desde las tinieblas. La élite internacional lo masticó. Le succionó el mercado nacional que él les entregó en bandeja de plata, y luego lo escupió hacia las cloacas de la infamia política. Es la lección más tétrica y sangrienta sobre la verdadera naturaleza del poder. No importa cuántos doctorados tengas ni cuántos millones escondas en paraísos fiscales. Cuando pactas con la élite para destruir a tu propio pueblo, siempre llegará el día en que la élite decida con frialdad absoluta que tu cabeza es el precio a pagar para que el sistema siga funcionando en la impunidad. Cuando el humo tóxico de la crisis de 1994 finalmente comenzó a disiparse y el eco de los disparos de los magnicidios se fue apagando lentamente para convertirse en el murmullo de las teorías de conspiración, lo que quedó verdaderamente expuesto sobre la mesa de disección de la historia no fue simplemente el colapso de un sexenio. Quedó al descubierto de la manera más cruda, descarnada y aterradora posible la mentira más gigantesca, perversa y asquerosa que el sistema capitalista y la élite política nos han obligado a tragar desde que tenemos uso de razón. El mito absoluto de que el éxito financiero, el poder presidencial y la aclamación de las multitudes te convierten en un ser intocable, blindándote mágicamente contra el sufrimiento y la miseria humana. Frente a las ruinas emocionales y el exilio gélido de Carlos Salinas de Gortari en las lejanas calles de Dublín, es estrictamente obligatorio que detengamos por un momento la maquinaria del odio político, apaguemos la justificada rabia social y nos formulemos la pregunta más incómoda, dolorosa y fundamental de todas. ¿Puede el dinero en sus cantidades más obscenas, irracionales y desbordantes comprar un solo milímetro de verdadera paz mental? La respuesta escrita con traiciones, huelgas de hambre patéticas y huidas en la madrugada es un rotundo gélido y absoluto no. El sistema le entregó a Carlos absolutamente todo el oro de la nación. Le otorgó el poder de comandar ejércitos, privatizar imperios, y lo coronó como el Salvador en las portadas internacionales. Pero a cambio, le cobró con el alma, obligándolo a vivir como un cascarón vacío, aterrorizado de su propia sombra y rodeado de buitres que solo querían su firma para robar. El dinero de la partida secreta y de los sobornos corporativos no pudo comprarle el respeto de la historia, condenándolo a ser recordado como el villano más despreciado de su generación. El dinero de las inmensas privatizaciones no pudo comprarle el amor sincero ni la lealtad de su gabinete, quienes lo arrojaron a los leones en el instante exacto en que entregó la banda presidencial. El dinero escondido en los paraísos fiscales de Suiza no pudo evitar que su propio hermano fuera exhibido con un uniforme de presidiario arrastrando el ilustre apellido de la familia por el lodo de la infamia global. El dinero no pudo ni podrá jamás silenciar los gritos de los muertos de 1994, el llanto de las familias que perdieron sus hogares en la devaluación, ni el eco de su propio fracaso que retumba en su cabeza cada madrugada en la soledad de su mansión. Esta crónica no debe ser leída bajo ninguna circunstancia como una justificación de sus crímenes políticos, ni como un perdón a su escandalosa corrupción.
Esto debe ser leído, asimilado y sentido como una elegía profundamente oscura, un requiem fúnebre, melancólico y cargado de una inmensa aunque retorcida empatía por un ser humano que fue devorado vivo por su propia ambición. Si tenemos la decencia de apartar por un momento la investidura presidencial, el odio histórico y los millones robados, no encontraremos a una mente maestra del mal invencible. Encontraremos a los restos emocionales de ese niño de 3 años, en 1951. El niño al que le enseñaron que sentir empatía era un defecto. El niño que fue castrado emocionalmente por un padre exigente que lo obligó a conquistar el mundo. A cualquier costo, Carlos construyó una jaula de oro macizo para encerrar a todo un país, pero terminó siendo él quien se quedó atrapado adentro tragándose la llave. Es sumamente fácil, casi adictivo y de una superioridad moral verdaderamente repugnante, sentarse en la comodidad anestesiada de nuestros hogares a juzgar a las élites, creyendo estúpidamente que por tener cuentas bancarias rebosantes, sus lágrimas son de plástico y su dolor es un simple capricho de ricos. Pero el terror visceral al fracaso, la asfixia de la humillación pública, la paranoia constante de la traición y la sensación corrosiva de saber que tu vida entera es una farsa, queman exactamente con la misma intensidad destructiva, sádica e insoportable en el pecho de un exmandatario exiliado que en el pecho de un ciudadano común y corriente que viaja en el transporte público a las 6 de la mañana. El abismo psicológico no respeta códigos postales ni saldos bancarios. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando querías gritar. Quizá tú también en la estricta, oscura y asfixiante privacidad de tu trinchera diaria, has sentido el terror paralizante de enfrentarte a una vida que te exige fingir lo que no eres para poder sobrevivir. A lo mejor tú también has tenido que tragar saliva, agachar la mirada y morderte los labios hasta hacerlos sangrar frente a un sistema abusivo, soportando los maltratos psicológicos de un jefe déspota, tragándote las humillaciones constantes en un lugar de trabajo que odias, o aceptando condiciones denigrantes simplemente porque el pánico a perder tu empleo, a no poder pagar la renta y a no tener cómo alimentar a tu familia mañana es infinitamente más fuerte que tu propia dignidad. Imagina la desesperación sofocante de querer renunciar, de querer exponer la verdad que te quema y te pudre por dentro, pero saber con una certeza gélida que si te atreves a abrir la boca, el peso aplastante de tus deudas te destruirá sin piedad. A lo mejor tú también conoces perfectamente la amargura letal de vivir para cumplir las expectativas de otros. Piensa en el nudo hirviente en la garganta al tener que sonreír en las reuniones familiares, fingiendo que tu vida está bajo control, ocultando tu propio agotamiento emocional, tu depresión no diagnosticada y tu terror al fracaso solo para que tus padres, tu pareja o la sociedad no te llamen mediocre. Esa presión asfixiante por encajar, esa sensación de estar atrapado en un callejón sin salida y esa traición sistemática en la que el mundo te exige apagar tu propia luz para alimentar la maquinaria, es exactamente la misma anatomía del Purtaliva, pánico que devoró y aniquiló el alma de Carlos Salinas de Gortari. Su verdadera tragedia no fue perder la presidencia ni ser forzado al exilio. Su verdadera y más sangrienta tragedia fue vivir en un universo donde vendió su derecho humano a la paz, a cambio de una ilusión de control. Nos dejó la lección más fría, dolorosa y tétrica de todas en este teatro. De sombras vender tus principios para llegar a la cima no es una victoria de la inteligencia. Es simplemente la forma más glamurosa, cara y mediática de financiar tu propio infierno. El poder supremo te lo da todo excepto una sola cosa: la capacidad de cerrar los ojos por la noche y poder descansar. Hoy el polvo ensangrentado de 1994 ya se ha asentado y las cenizas de las boletas electorales quemadas en 1988 han sido barridas bajo la alfombra de la amnesia colectiva institucional. Carlos Salinas de Gortari no murió en una celda fría, ni fue ejecutado en una plaza pública por una turba enardecida como los tiranos de los siglos pasados. El destino de los tecnócratas de élite es muchísimo más gélido, corporativo y silencioso. Hoy, el expresidente respira el aire puro de la impunidad desde las sombras, moviendo los hilos invisibles de la política nacional como un fantasma millonario, dictando conferencias de economía y publicando libros que nadie lee, intentando desesperadamente reescribir una historia de bronce que ya lo ha condenado a la infamia eterna.
Para el ojo inexperto y conformista, el sistema lo protegió a la perfección. Logró escapar de la justicia terrenal, conservó su inmensa y oscura fortuna, y vio a sus enemigos morir de viejos. Pero cuando nos atrevemos a mirar de cerca el abismo psicológico de su existencia, cuando hacemos el balance real de su milagro mexicano, la factura que el universo y su propio ego le cobraron es de un sadismo absoluto. El precio de su ambición desmedida fue sacrificar el futuro, el patrimonio y la paz de 90 millones de seres humanos, convirtiendo a todo un país en su laboratorio personal de economía para alimentar su narcisismo. El precio de su brillantez intelectual fue convertirse en el arquitecto de la miseria más grande de su propio pueblo, utilizando sus doctorados de Harvard, no para salvar a México, sino para venderlo en pedazos al mejor postor. El precio de su fraude cibernético fue gobernar con el terror crónico de un usurpador, sabiendo cada madrugada que cada aplauso era comprado, que cada reverencia era falsa, y que la silla que ocupaba le había sido robada a la voluntad del presura pueblo. El precio de su ceguera voluntaria fue entregarle las llaves de la nación a su propia sangre, permitiendo que su hermano manchara para siempre el apellido Salinas, con la sangre de los magnicidios, el lodo de la extorsión y las cuentas suizas. El precio de su orgullo tecnócrata fue la crucifixión pública y brutal de su legado, pasando a los libros de historia, no como el héroe del primer mundo que tanto soñó ser, sino como el villano más repudiado, el chupacabras que le succionó la esperanza a una generación entera. El precio de su cobarde exilio fue la condena perpetua de la soledad y la paranoia, el tener que caminar por las calles de Europa rodeado de lujos, sin poder mirar a los ojos a un solo ciudadano de su país, sin sentir el peso aplastante del treún, asco de la burla y del odio nacional. El precio de su poder absoluto fue en última instancia la aniquilación total, irreversible y silenciosa de su propia alma. Pero no nos engañemos con discursos reconfortantes sobre el karma, la justicia poética o el castigo divino. Esas son las mentiras piadosas que nos contamos los mortales comunes para poder dormir por las noches y soportar la carga de nuestras deudas. La verdad fría, matemática y asquerosa es que en las más altas esferas del poder en América Latina, el sistema no tiene moral, no tiene memoria y sobre todo no tiene piedad. La bestia del Estado corporativo no fue destruida con la caída del imperio salinista. Simplemente mudó de piel, cambió de colores partidistas y perfeccionó sus métodos de saqueo y manipulación. En este macabro teatro de sombras, la verdadera oligarquía nunca pierde, solo reasigna los roles. Mientras nosotros seguimos recogiendo los pedazos rotos de nuestras economías devaluadas, mientras lloramos a nuestros desaparecidos y nos rompemos la espalda para llegar a fin de mes. Los dueños de este país ya están sentados en otra mesa de caoba, fumando puros, financiando campañas en las sombras y preparando con una sonrisa gélida y calculadora al próximo Mesías de plástico que nos venderán en la siguiente elección. El ciclo nunca se rompe, solo se vuelve más despiadado. Si esta historia te tocó, si sentiste en la garganta la asfixia de la injusticia y el peso aplastante de una verdad que nos han intentado borrar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame tu opinión en los comentarios. La próxima semana vamos a abrir otra bóveda prohibida. Vamos a hablar de El vuelo de la muerte, la misteriosa caída del secretario de Estado y los maletines con millones de dólares que desaparecieron en la selva antes de que el fuego consumiera la evidencia. Nos vemos ahí en las sombras.